buenas tardes. Les agradezco a todos su asistencia y agradezco especialmente la invitación para dar esta conferencia al Ateneo Mercantil de Valencia y especialmente a Vicente Bosch y a Manuel Jimeno Pérez, que amablemente me contactaron para estar hoy con ustedes. El tema de esta conferencia, los papiros de Herculano y el Vesuvius Challenge, me es especialmente querido por tres razones. La primera es que los papiros de Herculano constituyen una de las colecciones de textos antiguos más extensas e interesantes que se conocen. Esto es así no solo desde el punto de vista filosófico, sino especialmente desde un punto de vista histórico, cultural, social y de la historia de la lengua griega, claro, que en su aspecto sintáctico es mi especialidad. Filodemo de Gádara, el protagonista en último extremo de esta conferencia, no fue desde luego un filósofo de primera fila, pero fue una persona admirada e imitada dentro de los círculos políticos e intelectuales con más poder durante uno de los momentos clave para entender la historia del mundo, el final de la República Romana. La segunda razón por la que estos textos son, a mi juicio, tan significativos e importantes para la historia de la cultura es porque esta biblioteca, rescatada de la lava del Vesubio, está llamada a enriquecer y cambiar para siempre nuestro conocimiento del mundo grecolatino. Esto es posible gracias a los cambios tecnológicos de muy distinto tipo que hay detrás del Vesuvius Challenge, del que hablaré en la última parte de mi conferencia. Ya verán, cuando lleguemos a ello, cómo no estoy exagerando, si consigo explicar con sencillez estas tecnologías y su potencial de cambio. La tercera razón por la que guardo un cariño y una dedicación especial a estos textos es más personal y se refiere a la íntima conexión que estos textos guardan con nuestro país. Esta relación se establece no solo a través de la enorme figura de Carlo di Borbone, que fue rey de Nápoles y Sicilia entre 1734 y 1759, año en que dejó su querida Nápoles para acceder a la corona en España como Carlos III. También fueron fundamentales para el descubrimiento y puesta en valor de estos textos y de innumerables obras de arte otros españoles, y entre ellos el zaragozano Joaquín Roque de Alcubierre, uno de los personajes más injustamente tratados por los historiadores en la historia moderna. Hoy en día, la papirología, y en concreto la papirología herculanense, es una tarea eminentemente internacional, pero conviene recordar que los orígenes de esta disciplina se remontan a la actividad de unos ingenieros españoles que cumplieron ejemplarmente las tareas que le habían sido encomendadas. Durante el resto de la conferencia no me voy a ceñir a un texto escrito, sino que voy a comentarles de una forma un poco más dinámica para hacer una divulgación seria, profunda, pero a la vez amena, comentando las imágenes, mapas y algún gráfico que he incluido. Este es el índice de lo que vamos a hablar hoy, la erupción del Vesubio, cuando empieza todo esto. Vamos a ir, como ven, yendo un poco hacia adelante y hacia atrás en la historia, porque es una historia que tiene pues, casi 2000 años. Carlos III y el primer descubrimiento de Herculano y Pompeya, el descubrimiento en concreto de la Villa de los Papiros, qué son los papiros de Herculano y quién era Filodemo de Gádara, este señor que es poco conocido, hay que reconocerlo, para la generalidad de las personas, y cuáles son las características del epicureísmo en Roma. Finalmente hablaré del Vesuvius Challenge y de por qué todo esto es importante para el conocimiento del mundo antiguo. Pues la historia comienza en el 79 y para que tengan claro en qué marco temporal nos vamos a mover en este momento, verán ustedes que empezamos en esta barra, en esta especie de cronograma, estamos en el 79 después de Cristo, pero tendremos que retroceder hasta el primer siglo antes de Cristo. Esta parte de la historia cubre 2 siglos, el cambio de era y también esta época fundamental, el final de la República Romana y el comienzo del Principado o del Imperio. Y nuestra historia ocurre aquí, en la bahía de Nápoles, y en el mapa ven, en el centro está el Vesubio, a unos
8 kilómetros al oeste está Herculano y a unos 12 kilómetros hacia el sureste está Pompeya. Herculano está más o menos a media distancia entre Nápoles y el Vesubio. Esta zona se había convertido en esa época, cuando Roma estaba llegando. Roma ya era un imperio, aunque no se llamaba imperio, era un imperio en forma republicana. Y los más poderosos de la sociedad romana habían comenzado ya hacía casi un siglo a construirse una segunda, incluso tercera, cuarta vivienda en la bahía de Nápoles, dando al mar, como se hace ahora. Y formaba la bahía, para alguien que lo viera desde lejos, formaba una especie de continuo. Esto es un tablinum, uno de estos frescos pintados, en este caso en Pompeya, que es una figuración idealizada de la propia costa del Golfo de Nápoles, a la altura de Pompeya. Se ve ahí el Vesubio al fondo. Aquí tenemos, es verdad que estas arquitecturas están un poco idealizadas, pero nos dan un poco la idea del fasto que tenían las casas de los grandes propietarios que venían aquí para librarse del clima romano, que realmente era lleno de tensión. Como saben, los romanos dividían la vida entre el ocio y el no ocio, o sea, el negocio. El negocio se hace en Roma y cuando tienes ocio, pues te vas a estas zonas al lado del mar. Esta es la ciudad actual. Como ven, está con varias terrazas y, a diferencia de Pompeya, solo está excavada aproximadamente una cuarta parte. Y ahora veremos por qué. Bueno, la historia comienza con la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. No tenemos fotografías, naturalmente, pero sí que tenemos una descripción muy exacta que nos da Plinio el Joven cuando describe cómo murió su padre, Plinio, el naturalista, precisamente el día en que entró en erupción el Vesubio. El padre de Plinio el Joven, Plinio el naturalista, era el teniente de la flota que tenía a su cargo la protección del emperador. En este caso era Tito. Y cuando su esposa le levantó de la siesta para decirle que estaba sucediendo algo raro al fondo de la bahía, se levantó, llamó a sus hombres, intentó dirigirse a Herculano, precisamente, donde tenía 2 amigos. No pudo hacerlo porque estaba cayendo ya los piroclastos desde el mar. Se tuvo que desviar, tocó tierra y ahí falleció a los 56 años, víctima probablemente de un infarto por la intoxicación del sulfuro que estaba cayendo. Esto, claro, la erupción del Vesubio ha sido una fuente inagotable con esta descripción, y las consecuencias que ha tenido ha sido descrita un montón de veces. Desde un punto de vista un poco más prosaico, sabemos ahora muy bien, y en parte gracias a la descripción de Plinio, pero también gracias a años y años de investigaciones vulcanológicas, qué es lo que ocurrió. El Vesubio, en el 79, no tenía ninguna apariencia de volcán. Era una montaña como cualquier otra. La última vez que había entrado en erupción hacía muchísimos siglos y no tenían el típico cráter. De hecho, el Vesubio es una especie de volcán dentro de la caldera de otro volcán. Había dado señales de acción los años anteriores, había habido movimientos sísmicos 2 años antes, cosa que no se sabía antes que era un anuncio de actividad sísmica, pero en aquel día finalmente estalló la caldera con una violencia. No fue una erupción normal, fue una erupción extraordinariamente violenta. Los materiales salieron despedidos entre 15 y 30.000 metros, llegaron a la estratosfera, y cuando se fueron enfriando
formaron una nube que tomó la dirección del viento. El viento iba hacia el sur, entonces la nube fue hacia Pompeya. Y desde ahí empezaron a caer los materiales y sepultaron completamente Pompeya. Pero en Herculano las cosas fueron distintas. El cráter se rompió precisamente en la dirección donde está Herculano, hacia el oeste, y por ahí bajó directamente la lava, a unos 100 kilómetros por hora. Entonces la ciudad quedó sepultada en lava inmediatamente. La temperatura era tan alta que los materiales se carbonizaron al instante. Eso quiere decir que se quemaron, se convirtieron realmente en carbón, pero enseguida desapareció el oxígeno, de forma que no ardieron. Eso es lo que explica, por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de la última erupción del Vesubio, en el año 1944. Esos son unos bombarderos americanos que estaban en la zona, claro, al final de la guerra. Las distintas, si han estado ustedes en el Golfo de Nápoles, verán que en Nápoles y Herculano, a pesar de haber padecido una situación muy parecida, son dos visitas completamente distintas. Esto es típico de Nápoles. Aquí cayó la lava y las personas que no pudieron, la mayor parte se asfixiaron, claro. Y las personas que no pudieron huir murieron ahí en el sitio y sus restos se han perdido. Eso que ven aquí no son naturalmente los restos de esas personas, sino es un vaciado de yeso que hacen los arqueólogos cuando descubren que hay un resto de material orgánico que ha desaparecido. Entonces hacen un agujero, lo llenan de yeso y luego lo quitan. Dentro de esas figuras humanas tan impresionantes no hay nada más que yeso. La situación es muy distinta en Herculano, donde los restos se han conservado. Esto que ven aquí, gracias a Dios, no son esto es lo que ven ustedes si van a Herculano, pero son figuras que están hechas en resina, reproduciendo exactamente la situación en la que se encontraron. Estas eran pues más de un centenar de personas que estaban esperando que los vinieran a recoger desde fuera, desde la bahía, como iba a hacer el propio Plinio, pero los barcos no pudieron llegar porque estaban cayendo cientos de toneladas, miles de toneladas en realidad, desde el cielo y el mar estaba demasiado agitado. Las distintas suertes de estas ciudades explican por qué encontramos cosas distintas en cada uno. En Herculano, por ejemplo, esto es de Herculano, encontramos no solo objetos de metal, sino podemos encontrar también mobiliarios casi perfectamente conservados, una vez se hace la restauración debida. Bueno, naturalmente las ciudades quedaron completamente cubiertas por la lava. El emperador Tito vino corriendo para intentar, de hecho, hicieron un programa de asistencia a los más desvalidos e intentaron hacer un proyecto para quitar la lava en la medida en que pudieran. Pero no fue posible porque justo en ese momento se declaró uno de esos pavorosos incendios en Roma, Tito tuvo que volver y aquello se abandonó. Entonces la ciudad quedó perdida para siempre, sepultada, en el caso de Herculano, por entre 10 y 12 metros de lava, de una lava durísima. No es como Pompeya. Si uno va a Pompeya con la cucharilla de café del hotel, puede ponerse a rascar y quita la lava porque es muy finita. En Herculano no, en Herculano es piedra, es prácticamente piedra. Y hay entre 10 y 12 metros de lava que cayó en el 79, más otros 7 metros más que se acumularon en una erupción en el siglo XVII. Se había perdido prácticamente, se sabía que en algún momento había estado por la zona la ciudad de Herculano, la ciudad de Stabia, la ciudad de Pompeya, pero no se sabía más que aproximadamente dónde podía estar. En esto, Carlos, el hijo de Felipe V y de Isabel Farnesio, llega a Italia, en principio llega
a hacerse cargo del condado de Parma. Aquí tenemos un cuadro que se hizo 2 años después de la salida del príncipe, hecho por Amigoni. Este cuadro yo creo que está ahora en el moderno Museo de las Colecciones Reales. Y aquí vemos a Carlos, que tenía 16 años cuando salió de España, ya nunca volvería a ver a sus padres, para hacerse respetar en un sitio donde le estaban esperando para contestar sus derechos. Y aquí le vemos, está siendo orientado por Minerva y por Ares, y arriba está la fama proclamando las futuras proezas del rey. Es muy curioso porque en este año, en 1733, todavía Carlos III no tenía ningún derecho a las coronas de Nápoles y Sicilia, las 2 Sicilias. Pero, sin embargo, el pintor ha dibujado, como bien le dio a entender, el Vesubio ahí al fondo. O sea que o tenía noticias en la corte de planes de Isabel Farnesio, que buena era ella, o es una simple casualidad. El caso es que, como saben ustedes, al final trocan las posesiones de Carlos III y Carlos III se da un paseo militar para hacerse cargo de Nápoles y Sicilia. Carlos, este es un retrato, este es el primer retrato, digamos, oficial que se hizo Carlos III. Aquí es cuando ya era rey de España y estaba especialmente orgulloso de lo que había conseguido en Nápoles. Nápoles en esa época era una ciudad muchísimo más importante que Madrid. Vamos, Nápoles era la tercera ciudad probablemente más grande, la tercera o cuarta ciudad más grande del mundo. Madrid era una cosa, muy poquita cosa. Y estaba muy orgulloso de su actividad cultural que había puesto a su reino incipiente en boca de todo el mundo, y a él personalmente le había convertido en una especie de espejo del monarca ilustrado. Y aquí, en este retrato, que aquí ya es el rey de España y de las Indias, como han visto ahí, y ha colocado varias cosas que representan su actividad precisamente en Pompeya y en Herculano. Están las estatuas que sacó, los materiales que utilizaban los excavadores, las monedas, han encontrado un montón de monedas, incluso, si se fijan bien, ahí a la derecha están los papiros. Hay que decir que en esta época no existía la arqueología. La arqueología tardó mucho en existir, pero es que tampoco existía propiamente la historia del arte y nadie había visto todavía que Pinta tenía un papiro. Todo esto es una sorpresa. Y tuvieron que crear varias disciplinas según el tiempo les iba impulsando. Esto es una cronología de las excavaciones en Herculano y Pompeya en tiempo de Carlos I. Las excavaciones son fruto de la casualidad. Carlos III decidió hacerse prácticamente todas las cosas hermosas que hay en Nápoles ahora y que no son de época de los romanos, las empezó y las terminó Carlos III. Y si no las terminó Carlos III, porque Carlos III lo que hacía había que hacerlo inmediatamente, y si no las empezó y las terminó Carlos III, las empezó Carlos III y se terminaron 60, 70 años después. Cuando planeó construirse su primer palacio en Portici, en un sitio que fuera adecuado para la caza, que fue la afición suya de toda la vida, encargó a sus ingenieros militares, naturalmente, que hicieran prospecciones para el agua. Y haciendo estas prospecciones para buscar pozos en sitios donde ya habían oído que los austriacos habían encontrado cosas antiguas, encontraron de nuevo más cosas antiguas. A diferencia de los austriacos, que simplemente lo que hicieron fue cogerlas y llevárselas sin que nadie se diera cuenta, Carlos III, que ha sacado probablemente más piezas artísticas que nadie de debajo de la tierra, no se llevó absolutamente nada, todo se quedó en Nápoles. Las excavaciones empiezan entonces en el 38, sabemos las fechas exactas
porque como ustedes saben, la administración española es la administración más detallista que ha existido en la historia de la humanidad, y entonces cuando se conservan los registros son exhaustivos. Se dice que se encuentra cada día, naturalmente no llevan unos registros como los que llevan los arqueólogos ahora, pero no hay nada parecido a la documentación de los ingenieros españoles en los hallazgos que se hicieron durante el siglo siguiente. De 1738 a 1780, Roque de Alcubierre es el director de las excavaciones, es decir, fue nombrado director, es director desde que lo nombran hasta que se muere. Las excavaciones empezaron en Herculano, siguieron las de Pompeya y luego siguieron las de Stabia. Roque de Alcubierre no era un intelectual, ni mucho menos. Tenía una formación histórica mediocre, la de una persona, bueno, del cuerpo de ingenierías, que era un cuerpo de ingenieros, que era un cuerpo de élite, pero no era un historiador. Pero tenía un talento especial para lo que hoy llamaríamos arqueología. Frente a los demás responsables que quisieron tener una palabra acerca de dónde había que excavar o de dónde había que dejar de excavar, el criterio de Roque de Alcubierre casi siempre demostró ser el acertado. En 1750, hay que tener en cuenta que Roque de Alcubierre tenía que hacer compatibles sus obligaciones militares con las obligaciones que tenía como encargado de las excavaciones. Entonces, en 1950, le pidió a Carl Weber, que era subordinado suyo, que se encargara como subordinado de las excavaciones de Herculano, en concreto de la Villa de los Papiros, que habían encontrado también bajando por uno de esos pozos que se habían hecho antes. Es curioso porque los excavadores españoles, cuando se empezaron a meter dentro de la lava, encontraron algunos pozos que se habían hecho en la antigüedad. Es decir, que se conoce que en algún momento, probablemente 2 o 3 siglos después de la erupción, ya había habido saqueadores que habían bajado a buscar objetos. En el 55, Carlo di Borbone funda la Real Academia Ercolanese y a partir de 1757 se empiezan a imprimir los volúmenes de Le Antiquità di Ercolano, que es una obra magna, fue un empeño personal del rey para documentar, ilustrar y difundir en Europa lo que estaban encontrando en su reino. Esto es una reconstrucción ideal del teatro de Herculano. Cuando bajaron, esto lo encontró el conde Labeuf, que había estado, habían los lugareños haciendo pozos para sacar agua, habían llegado a este sitio y habían encontrado cosas antiguas. Labeuf, el austriaco, se enteró de esto, bajó y encontró 3 estatuas que ahora están en Dresde, 3 estatuas muy hermosas. Y Roque de Alcubierre lo que hizo fue organizar una excavación sistemática. Eso que ven, esa especie de túneles de gusano, son efectivamente grutas que hay por debajo de la superficie. En esa época no se podía excavar en Herculano como se hacía en Pompeya, es decir, simplemente quitando el escombro, llevándoselo a otro lugar y empezando a sacar las cosas. En este momento lo que tenían que hacer era, como hacen los ingenieros militares, los zapadores, cuando hacen minas, bajan hasta donde encuentran lo que están buscando y una vez que llegan a ese nivel empiezan a excavar en horizontal y con esa técnica fueron capaces, tienen que imaginarse cómo es posible en el siglo XVIII y con la ayuda como mucho de una brújula que probablemente no funciona ahí, cómo es posible orientarse y hacer este diseño, teniendo en cuenta que tienes 20 metros de piedra encima. Esto es un diseño de Alcubierre. En la época se formó, se extendió el Grand Tour.
En esta época, que fue la época casi de mayor auge del clasicismo, donde había auténtica adoración por las cosas griegas y romanas, la nobleza llevaba a los jóvenes, cuando terminaban su educación fundamental, antes de ir a la universidad, hacían lo que se llamaba el Grand Tour, que era antes de que existiera propiamente turismo, que era ir con algún acompañante, con muchos libros, dispuestos a aprender, desde donde quiera que fuera, y normalmente el tour pasaba por París, luego bajaba hacia Italia, pasaba por Florencia y terminaba en Roma. Y al descubrirse esto, se alargó el tour hasta Nápoles, donde les esperaba casi lo más impresionante. Y la forma de ver los restos en Herculano, pues naturalmente era bajar, era algo a lo que no se atrevían muchos, porque el olor era pestífero realmente. Hay una palabra para esto en italiano que es mofeta, que le ha dado nombre al animal, que es el olor a las mezclas sulfúricas que salen del volcán y que causaba molestias naturalmente entre los vecinos. Pues esto es un visitante del teatro en esta época, naturalmente tenían que ir con antorchas. Y esto es una ilustración de las excavaciones. Las excavaciones se hacían en unas condiciones, en Herculano, se hacían en unas condiciones tan difíciles que no había ningún trabajador que quisiera ir a ellas. Entonces tuvieron que, como de costumbre, recurrir a los presos, a los que encadenaban uno a otro por los tobillos, los bajaban de dos en dos para que no se fueran, y los tenían ahí trabajando, también redimiendo las penas. El trabajo era atroz y el propio Roque de Alcubierre, a los pocos meses de estar ahí, se puso muy enfermo. Finalmente perdió un pulmón, perdió todos los dientes, porque aparte de la exhalación sulfúrica, las rocas son radioactivas. Eran unas condiciones realmente tremendas. Primero bajar por ese pozo y luego, naturalmente, según iban excavando, tenían que sacar el material. Cuando podían lo sacaban directamente a la superficie, pero lo más fácil era, naturalmente, abrir grutas, y cuando de una gruta ya no había nada que sacar, entonces metían el material en las grutas que habían quedado abiertas antes. Aquí tenemos un cuadro idealizado de Fernando IV, el hijo de Carlos III y una persona completamente distinta a su padre. Las excavaciones siguiendo durante la época de Carlos IV, pero Fernando IV, pero la diferencia era que mientras que Carlos III estaba realmente apasionado por lo que estaba ocurriendo en las excavaciones, a Fernando IV le importaba muy poco. Sabemos de la pasión de Carlos III por muchas razones, pero sobre todo por la correspondencia que tenía con su primer ministro Tanucci. Cuando se fue Carlos III a España, deja a su hijo, que es menor de edad, pero sigue ocupándose él en realidad del gobierno del reino. Y su ministro Tanucci le escribe prácticamente cada semana contándole las cosas del reino. Y comienza siempre por las cosas importantes, que es lo que ha pasado, y deja lo mejor para el final. Y las dos cosas que deja siempre para el final, siempre en este orden, son las cosas que se refieren a la caza. Han dado a luz los ciervos, se ha roto una valla en tal sitio, el hijo de no sé quién se ha hecho una herida tal, y al final las excavaciones, y le cuenta qué es lo que está ocurriendo con las excavaciones. Las excavaciones siguieron, y de forma muy importante también bajo la dirección, bajo el reinado de Fernando IV, aunque en esta época ya los españoles van perdiendo influencia, aunque siguió siendo el encargado, como siempre, Roque de Alcubierre, claro. Esto es un volumen de las antigüedades de Herculano, la colección que planeó Carlos III con lo mejor de la intelectualidad napolitana de la época. Era una obra extraordinaria, extraordinariamente ambiciosa, que no era venal, era simplemente un regalo que hacía el rey a las principales autoridades que venían a verle. Y naturalmente, cuando uno iba a Nápoles a ver al rey, lo que deseaba con todo el corazón era que le dieran uno de estos volúmenes, porque naturalmente
toda la intelectualidad iba a ver qué es lo que se había encontrado ahí. Carlos III era muy celoso de cómo se exponían las obras porque temía que si las obras estaban a la luz de todo el mundo, se iban a hacer falsificaciones, como de hecho ocurrió. A pesar de haberlas puesto en estas condiciones para verlas, enseguida empezaron a hacerse falsificaciones de todo tipo. Esta es uno de los grabados hecho por un grabador español que estaba hijo de un famoso grabador español que estaba en Nápoles, y demuestran más o menos la calidad. Naturalmente, en esta época, toda la información visual que se tenía sobre lo que se estaba sacando de Nápoles y de Pompeya venía de estos grabados. Y esta es una de las estatuas, ahora veremos que se encontraron aquí. Esto es arte helenístico de primera calidad. Este grabado ilustra, de forma un poco idealizada también, el traslado de las obras de arte desde Portici, desde Herculano, al palacio, a uno de los palacios, al palacio de Nápoles, que fue donde están ahora, que fue un gran acontecimiento. Claro, a partir de ahora ya la colección no era simplemente una colección, seguía siendo una colección real, pero las condiciones para disfrutar de ese arte eran mucho más cómodas para los visitantes. Esto lo traigo aquí un poco como, bueno, porque es precioso, pero también para ilustrar la helenomanía que se desató en esa época. Esto es un servicio, el servicio herculanese, que se hizo en la Real Fábrica Ferdinandea de cerámica, que fue prodigiosamente famosa en toda Europa. Esto cambió el concepto de las vajillas que tenían en Europa. Curiosamente, en España no tenemos ningún servicio completo. En Italia les quedan varios, pero en España, en el Palacio Real, les quedan solo piezas sueltas. Bueno, ¿y cómo se descubre realmente el palacio, la villa de los papiros? Porque la villa no está un poco separada de la ciudad, porque es una gran villa. Para que se hagan una idea, tiene más o menos 250 metros de frente. Esto es una aproximación con Google View a las excavaciones de Herculano. Herculano, si se fijan, está ahí arriba, las excavaciones actuales que se pueden visitar. Calculamos que está excavado más o menos la cuarta parte. Herculano era una ciudad más pequeñita que Nápoles. Debía tener la sexta parte de la extensión y la mitad de la población. En Herculano debían vivir unas 10-12.000 personas, en Pompeya debían vivir unas 20.000 personas aproximadamente. Como ven, el mar está ahí, pues como medio kilómetro. La costa antiguamente estaba justo al pie de la villa, en una casa realmente a primera línea de playa, pero la lava ha ocupado unos 500 metros, haciendo avanzar, la línea de costa. Y la villa de los papiros está aquí. Lo que ocurre es que no la ven ustedes porque está bajo 20 metros de lava. Si cogemos el plano y lo levantamos, pues estaría aquí, más o menos. Y como se pueden imaginar, este es uno de los problemas para descubrir la villa, y es que está en zona habitada, y en cuanto corre el rumor de que las autoridades quieren comprar los terrenos, pues los terrenos se disparan. De hecho, ya Carlos III había comprado los terrenos para iniciar las excavaciones, pero como más adelante vinieron los franceses, ya aquellos papeles ya quedaron en agua de borrajas. Total, que la mayor parte queda todavía bajo la lava, aunque se ve una parte, y los excavadores pueden entrar. Y de hecho, en 1986 se hizo una prospección para ver si se podían reanudar las excavaciones. Se volvieron a utilizar los túneles y con ayuda de unas barcas, porque se puede navegar por el interior, pues vieron las partes que estaban visibles, vieron la degradación que se está produciendo por la entrada del mar, que es una de las razones que aconsejan que se intervenga ya,
porque si van ustedes ahí, no pueden entrar, si se ponen de puntillas pueden ver por encima de la verja y verán que hay unas máquinas funcionando todo el rato para bombear agua fuera. Esta es la bajante y estos son los principales, bueno, algunos de los principales personajes relacionados con la excavación, de los que no tenemos para ninguno de ellos un retrato. Esta es la firma de Roque de Alcubierre, que dejó mucho escrito acerca de los hallazgos. Esta es la de Carlos Weber y este es de Francesco La Vega, que era una especie de niño prodigio becado por el rey, al que se le hizo director de las excavaciones, subalterno también a Roque de Alcubierre cuando Weber murió. Weber era suizo. Pero todas estas personas han quedado completamente oscurecidas por la figura y por el juicio de Winkelmann. Winkelmann, aquí le tienen ustedes, es el fundador, digamos, de la historia del arte, cuando no existía nada parecido. Antes de Winkelmann, ni siquiera las personas, los estudiosos sí, pero las personas cultas no podían decir muy bien quién había venido antes, si los griegos o los romanos. No, desde luego no había forma de distinguir entre arte griego y romano, mucho menos había periodización del arte. Eso es una cosa que empieza por Winkelmann. Para Winkelmann era, desde el punto de vista intelectual, era un genio del arte, desde el punto de vista personal tenía sus problemas y chocó frontalmente con Alcubierre, al que le degradó y deliberadamente calumnió frente a toda Europa en varias cartas que hizo públicas para prácticamente quitarle cualquier autoridad, especialmente la autoridad de impedirle a él el paso. Las cartas se escribieron con la intención de ser publicadas. Cuando se publicaron en alemán nadie las leyó, pero al ser traducidas al francés se convirtieron en un bombazo y lo raro es que el rey le permitiera volver a Nápoles. De hecho, Winkelmann estuvo 4 veces en Pompeya y en Herculano, y esas visitas son fundamentales para el desarrollo del pensamiento de Winkelmann sobre la evolución de la historia del arte. Winkelmann murió en Nápoles cuando estaba volviendo a su casa. Este es el llamado plano de Weber. Habría mucho que decir sobre esto, pero no vamos a tener tiempo, aunque probablemente están ustedes más acostumbrados a verlo al revés, así, que es como se publicó y que realmente es como hay que verlo. Así es como se preparó para la edición de Comparetti. Tengan en cuenta que este es el plano de la villa hecho por los ingenieros a partir de los túneles que habían hecho, es decir, no estaban viendo ellos la casa en sí, la villa en sí, solo lo reconstruyen a partir de los indicios que le dan sus expediciones por las cuevas. Naturalmente, el plano está en español, lo ven ahí, gruta derecha, segunda explicación, expresión que es la primera explicación, y está ahí perfectamente descrito. Tiene una descripción en castellano, yo diría que incluso con aragonesismos, que se conserva en el Museo de los Papiros. Estas son algunas de las piezas que se sacaron de la Villa de los Papiros. Es la colección de bronces más extraordinaria que se ha encontrado nunca. Primero por la condición en la que se encontraba, primero la calidad. Todas estas piezas, o la mayoría de ellas, venían directamente del saqueo de Grecia. Esta era la época en la que los romanos habían cambiado su política hacia Grecia y pasaron de tratarles con un guante de terciopelo a tratarles con un puño de hierro. Y saquearon toda Grecia y se trajeron todo aquello que les pareció bien. Y la mayoría de los bronces se han perdido porque a lo largo de la historia, cada vez que entra una potencia conquistadora en un sitio donde hay bronce, lo funde para hacer balas, cañones, todo esto.
Pero en este caso, gracias a la lava del Vesubio, se nos han conservado, y verán también que se nos han conservado con los ojos originales. Los ojos originales de las estatuas siempre eran de material vítreo o de piedras semipreciosas para darles más naturalidad. Una estatua griega, tanto las de mármol como las de bronce, tenían una impresión increíblemente, naturalística. Ustedes es posible que vean por ahí algunas reproducciones de estatuas griegas pintadas con colores chillones parecidos a los que se utilizan hoy en día en la India para pintar a las estatuas en Grecia. Eso es, a mi juicio, es completamente erróneo. La pintura de las estatuas griegas y romanas era muy natural. El objetivo era que se confundiera con una persona real, es decir, los ojos parecían ojos y la cara, cuando estaba pintada, parecía una cara de una persona. Estos son los dos corredores. Este es el famoso Hermes descansando, una de las mejores estatuas que se han sacado del lugar. Este es el famoso sátiro ebrio, que estaba, ahora donde lo veremos, al comienzo de la piscina. Y esta es la parte de la villa donde se encontraron, primero está llena de estos bustos pequeñitos, la mayoría son pequeñitos, bustos de bronce de filósofos. Son unas estatuitas que se hacían en serie como una cosa inspiradora, ¿no? Era algo que ponían los intelectuales encima de su mesa para inspirarlos, como ahora los chicos ponen un póster de Taylor Swift. Y los hemos encontrado en muchos sitios, y lo que llama la atención, en el caso de la Villa de los Papiros, es lo abundante que es los bustos de un filósofo en particular, de Epicuro. Hay un programa enorme, escultórico, está toda la casa llena de esculturas grandes, de gobernantes y de filósofos. Y los historiadores del arte intentan sacarle un sentido a qué pintaba eso, cuál era el programa iconográfico que hay aquí. Pero lo que más destaca, por lo obvio, quizá, es la influencia, la importancia de Epicuro. Y estos son varios bustos de Epicuro, que lo vemos aquí en su representación tradicional, y lo que nos ayuda a hacernos un cuadro más completo de todo esto son precisamente los papiros. Aquí he representado más o menos los lugares donde se encontraron papiros y cómo se encontraron. Algunos estaban en las cajas, en las estanterías, otros estaban en cajas por los que probablemente los estaban moviendo. Lo más probable es que alguien diera orden de poner a salvo los papiros, pero en algún momento vieron que aquello era ya demasiado peligroso, los dejaron en el suelo y salieron corriendo. Y hay otros papiros que se han encontrado por el suelo. Las primeras veces que se encontraron estos rollos, ahora verán cómo es un papiro, nadie se dio cuenta de qué es lo que era, porque para empezar nadie sabía qué forma tenía un papiro porque nunca se había visto. Pensaron simplemente que eran trozos de madera y los utilizaron para hacer fuego, para calentarse. Hasta que una vez, llevaban como una semana sacando papiros, se cayó uno y vieron que tenían dentro cosas escritas, que pensaron que eran caracteres antiguos de los samnitas, porque no se ve bien ahí qué lengua es esa. Y entonces el rey mandó parar y recopilarlos. Claro, lo que ocurre es que los papiros a veces tienen esta pinta. Pero esto es un grupo de papiros. Se tienen ustedes que imaginar que de repente llegan miles de toneladas de lava ardiendo a unos 1000 grados, que aplastan las mesas y la lava sigue su curso. En total, la cifra no se sabe muy bien si son entre 800 y 1000 rollos de papiros. Cuando hablamos aquí de papiros hablamos de muchas cosas. Hablamos unas veces del rollo. En general, cuando se quiere hablar de un rollo entero se dice un rollo, ¿no? Lo que ocurre es que muchos estaban rotos, y entonces ocurre muchas veces que llamamos un papiro a lo que en realidad es solo medio papiro o una parte de un papiro. ¿Quién era el propietario de la villa? Se ha encontrado unas 20 villas en la zona,
y de una se conoce el dueño, y de esta gracias a los papiros. El propietario de la villa probablemente era una de las personas más ricas de Roma y de la tierra en ese momento, que es Lucio Calpurnio Pisón Cesonino, suegro de Julio César. Es decir, que en esta casa, en esta villa, estaba no solo los Pisones, una de las familias más importantes de Roma, sino Julio César y su entorno. En esta villa sabemos que estuvieron también Virgilio y Horacio. Naturalmente, un siglo antes de que se destruyera. De a quién pertenecía la villa cuando se destruyó, eso no lo podemos saber. Pero en el momento en que se habían coleccionado esos papiros, lo más probable es que el propietario fuera Lucio Calpurnio Pisón. Bueno, y si quieren ustedes hacerse una idea más exacta de cómo era la villa de los papiros, pues se van a California y en Malibú tienen una reproducción exacta de la villa de los papiros que hizo Paul Getty, el millonario, a partir de los planos de los españoles. Eligió una zona de la costa de California que se pareciera más o menos a la bahía de Nápoles y que tuviera también un garaje, también un sitio para poner el garaje, el parking, y ha hecho una reproducción prácticamente idéntica con lo que se sabía en esa época. Ahora, gracias a las excavaciones y a las prospecciones que se han hecho en los años 80 y 90, sabemos que la casa es más grande y más compleja de lo que se suponía antes. Si van ahí, verán, esta es una reconstrucción del jardín. En torno a este jardín pasearían los amigos hablando de filosofía, y ahí ven la estatua del fauno ebrio. Voy a darme prisa, no quiero tenerles aquí mucho tiempo. Esa es la forma que tienen los papiros de Herculano ahora, están completamente carbonizados. En el centro había una varilla que servía para que el papiro no se doblara, lo que se llamaba el ombligo. No es extrañar que lo tomaran por trozos de madera, porque es lo que parecen. Esto es otro papiro, y así se conservan en la actualidad. Ven ahí trocitos que se van cayendo, esos trocitos son parte del papiro que va desapareciendo. Se han intentado muchas formas de abrir estos papiros, pero casi todas ellas son destructivas. Se suele elegir la menos destructiva. Al principio lo que se hacía era coger un cuchillo bien afilado, cortarlo por la mitad, como si fuera un rollito de primavera, e ir sacando los trozos, ir transcribiendo lo que se podía ver, pero cada vez que cogías un trocito, pues lo destruías, lo que habías perdido. Una forma un poco más sofisticada que esta era hacer el corte de esta madera. El centro, lo que llaman los italianos el midoglio, está mejor conservado, entonces las partes de fuera las van pelando de esa manera y la parte de dentro se puede intentar desenrollar. Para hacerlo todo más complicado, verán que así es como más o menos se quedó. Los empleados que puso Carlos III, el rey, a copiar los textos, fueron copiando los textos de esta manera, pero no dejaron una información de cómo habían hecho la operación, de forma que cuando 100 años más tarde se intenta hacer una edición de los textos, los filólogos no sabían que el 1, como ven aquí abajo, la pieza que lleva el número 1 no es la del comienzo, sino que es la del final, porque es la que está más cerca del centro. Luego, aquello complicó una tarea que ya de por sí era casi demoníaca. Esto es más o menos un esquema de cómo se reconstruye un papiro en buenas condiciones. Se ha perdido la parte donde se metió el cuchillo por un lado, la parte por donde se metió el cuchillo por otro lado, y luego los fragmentos que van quedando están repartidos en muchas bandejas, ¿no? Los filólogos tienen que ir intentando ver cuál pertenece a cada cual. Esta fue la famosa máquina de pollo, que hasta hace poco había sido el intento más exitoso de abrir el papiro, por lo menos el midoglio, el centro del papiro, sin destruirlo. Consistía en ponerle unas tiras de seda e ir dejando que se desplegara por su propio peso.
Con este procedimiento se conseguía ir abriendo a razón de 1 centímetro a la semana, que era muy poco para lo que todos esperaban de ello. Naturalmente, este es un papiro de verdad, desplegado de esa manera. Estaba toda Europa esperando qué es lo que hay aquí. Tenemos a todo Tito Livio, tenemos todo Sófocles. No exactamente, no ha habido tanta suerte. Se fueron publicando las cosas, los papiros. El primer papiro se publicó ya muerto, Carlos III. De esta manera, que aquí es como empieza la papirología, con este trabajo que es realmente excepcional. Llegar hasta aquí llevó 50 años. Por las condiciones de los papiros. Es que un papiro de Herculano es tan complicado que incluso si lo tienes traducido en tu idioma es difícil entender lo que dice. Esto es un papiro, esto no es de Herculano, esto es uno de los casos raros de papiros extensos que se conservan para que se hagan una idea de cómo es un papiro en la realidad. He traído este libro, que va sobre la Villa de los Papiros, y tiene de bueno que tiene las dimensiones prácticamente de las dimensiones estándares de un papiro. Y los papiros se hacen con trozos así, de hojas de papiro, se van poniendo las hojas de los papiros, se hacen hojas así, de este tamaño, en el caso de Herculano, y entonces se van pegando una sobre otra para hacer el rollo. Y el rollo, pues vas a la tienda del señor de papiros y compras un rollo de 15, 20, 25 metros, lo que necesites. Primero, el copista tiene que saber más o menos cuánto va a escribir. Las cosas, aquí tienen a Marcello Gigante, que es el director de la Oficina de los Papiros y la persona clave para la reorganización del trabajo sobre los papiros y la ubicación de Filodemo en el mundo intelectual. Naturalmente, todos estos, hay docenas de filólogos de primer orden trabajando aquí, pero Marcello Gigante es el que pone un poco el orden en el moderno funcionamiento de la Oficina de los Papiros, que es una cosa que es la que ven aquí. Tiene arriba una luz, una ventana, para que se pueda ver la luz, porque si no es con un microscopio, la mejor forma de ver esto es con luz natural. Si lo ves con los ojos. Naturalmente, aquí en verano hace un calor que no hay quien aguante. Con los ojos se ve muy poco. La mayor parte de los papiros ahora necesitan ayuda tecnológica, que suelen ser o microscopios o técnicas de iluminación. Aquí tienen, por ejemplo, la diferencia entre un papiro, tal y como se ve con una luz natural, en una fotografía natural, y cómo se ve utilizando una iluminación multiespectral. Claro, esto es una cosa que podemos ver desde hace solo 20 y tantos años. De todas formas, esta es otra técnica distinta. Aquí está Piquet utilizando el RTI. Y este es la pinta que tienen las restituciones. Claro, naturalmente esto no es el original, esto es una copia que ha hecho Chanco en este caso. Y aquí ven ustedes cómo trabajan los filósofos. Los rollos podían tener hasta 25 metros de largo. Entonces, los papirólogos van haciendo su propio modelo, en la casa, porque claro, en la oficina del papiro no te dejan tener esto, y vas intentando reconstruir el rollo antiguo. Claro, ¿quién era Filodemo? La primera sorpresa que nos llegó fue cuando descubrieron que ahí no había ni Tito Livio, ni Sófocles, ni nada de eso, que casi todo el contenido de los papiros era de filósofos epicúreos, y concretamente la mayor parte era de Filodemo de Gadra, un señor bastante oscuro hasta el momento. La biblioteca que había aquí, hay algo de estoicos y también algunos cuantos textos latinos, muy poquitos. Pero la parte filosófica, mientras que la parte filosófica es coherente, ¿no? Claramente esta es la biblioteca de un epicúreo, y lo más probable es que sea la biblioteca personal de Filodemo, por lo que veremos ahora. Los textos latinos no, los textos latinos son textos que, como dirían ahora los chicos, son random, son textos que aparecen ahí por casualidad, porque han encontrado ese texto. Y puede que mañana leamos un texto latino, pues que a lo mejor es del propio César o de la madre de Julio César. Pero los escritos, en su mayoría, prácticamente todos, son de la
la furibunda dialéctica entre estoicos y epicúreos. Aquí tienen representados para que vean la importancia de Filodemo. Claro, en esta época Epicuro se había ya ganado la inmerecida mala fama de un filósofo del placer. Esta es una ilustración típica de la Edad Media en la que se ve a las virtudes teologales que tienen debajo de sí a los filósofos. Bueno, tiene aquí a Mahoma también, pero principalmente son filósofos griegos. Y debajo de la temperanza está el pobre Epicuro escondiendo la cabeza. Este tipo de cosas solo las podemos interpretar gracias a los papiros y a ponerlo en contexto. Esto es, los filósofos estoicos llamaban a los epicúreos cerdos, porque se rebozaban en los placeres y todo eso. Entonces los epicuros adoptan eso como una forma de identificarse, y tenemos aquí esta cosa extraordinaria, que si no fuera por los papiros no tendríamos ni idea de lo que es, porque efectivamente se trata de un reloj de sol con forma de jamón. Es un reloj de sol, es un reloj de mano, hay que saber utilizarlo, no es una cosa, pero claro, esto corresponde con el tempus fugit de Horacio, que era un epicúreo. El señor Filodemo venía de Gádara, en la Decápolis, en la actual Jordania, en Palestina, una ciudad muy helenizada, y hasta el descubrimiento de los papiros lo teníamos por un autor, un poeta sobre todo de poemas eróticos, más bien subidos de tono. No tengo el tiempo para traducir aquí pero son subidillos de tono. Y de repente nos encontramos con que este señor, que en su juventud, probablemente cuando estaba en Gádara, se había dedicado a esto, y luego también siguió haciéndolo en Roma, era un filósofo de los temas más áridos. Esta es una reconstrucción hipotética de cuál pudo ser su trayectoria vital, pasar de Gádara a Atenas. En Atenas sabemos prácticamente seguro que estuvo, no sabemos si antes pasó por Alejandría, y de ahí, en algún momento, esta es la época de las guerras en las que los romanos están, las guerras mitridáticas y la época en la que están devastando Grecia. Entonces, probablemente cuando se muere su maestro Zenón, Filodemo deja Atenas, se va al centro del mundo, que es Roma, en esa época, y a partir de ahí está alternando entre Roma y Herculano. Es posible que hiciera otros viajes, pero no hay nada seguro sobre eso. Aquí ven el listado de los textos que hasta ahora hemos conocido. Como ven, se trata casi siempre de temas estéticos y de temas éticos, que llama un poco la atención porque lo característico de la filosofía de Epicuro es un filósofo materialista. Epicuro hace una filosofía basado en el principio universal de que solo existe la materia y el vacío. Y a partir de ahí, una teoría muy moderna, diríamos ahora, por eso Epicuro fue el tema de la tesis doctoral de Karl Marx, a partir de ahí construye una filosofía para explicar cómo es posible la vida humana basado en los principios de la amistad, sobre todo. Bueno, ya vamos llegando al final, siento haber ido un poco precipitadamente aquí. Claro, lo malo, como han visto ustedes, es que en todas las técnicas que se utilizan para abrir los papiros, al abrirlo, lo destruyes. Muchas veces destruyes lo que has podido transcribir, como te haya sido dado transcribir, y muchas veces lo destruyes antes de haberlo podido transcribir. Entonces, en algún momento, a alguien se le ocurrió que sería ideal poder leer los papiros sin necesidad de desenrollarlos, utilizando rayos X. Pero claro, no cualquier rayos X, porque tengan en cuenta que estos son papiros que, además de estar calcinados, antes de calcinarse han sido sometidos a una enorme tensión y torsión y luego han sufrido los efectos del agua. Entonces se crearon dos tecnologías, la tomografía de contraste de fase y la microtomografía computerizada. No voy a entrar, salvo que luego quieran preguntarme un poco sobre esto. Yo no soy físico, puedo explicar esto hasta donde me es dado explicarlo, pero al final ha sido el segundo sistema que combina los rayos X, ahora veremos cómo,
con técnicas de inteligencia artificial para poder leer los papiros carbonizados sin necesidad de abrirlos. Esto comenzó hace 20 años, se empezó a hacer pruebas con textos más sencillos, ¿no? Se cogía un texto en papiro, se escribía, se enrollaba, se metía en un molde, se hacía la prueba con rayos X y efectivamente aquí tienen ustedes cómo lo podían leer. Lo malo es que para leer los papiros de Herculano, las condiciones que están, no necesitas un sistema normal de rayos X, necesitas un acelerador de partículas, un sincrotrón. Y las pruebas que se están haciendo ahora es en el Diamond Light, porque es un tipo muy particular de rayos X. Esta es las instalaciones en las que se hace la lectura. Esta es no es una prueba, pero ha servido como prueba para los papiros de Herculano, con un rollo de un texto hebreo que está también en bastantes malas condiciones, como ven, pero no en unas condiciones tan malas como los papiros de Herculano, porque este no se ha quemado, simplemente ha sido sometido a las inclemencias de 2000 años en el desierto. La situación es bastante compleja, aunque no tan desesperada como los papiros de Herculano. Pero a pesar de eso, haciendo pruebas con eso, se ha podido leer la mayor parte del texto cuya superficie se conserva. Claro, cuando la superficie ha desaparecido, eso ya es trabajo de los filólogos, rellenar las lagunas, el texto que queda en medio. Estos son los papiros que se han leído. Estos son los 5 papiros que ya se han llevado al sincrotrón, y la forma, estos son textos que ya se conocían, se utiliza como lo que los expertos en Machine Learning llaman the ground truth, para evitar las alucinaciones de la inteligencia artificial. Y la forma en que se lee es esta: se imprimen unos moldes con unas impresoras especiales, una especie de material de teflón suavizado por dentro, se mete el papiro, y dentro de las instalaciones, eso es un modelo de cómo se procede aquí. El rayo no puede, el rayo cubre unos 4 centímetros solamente, entonces tienen que rotar el papiro y hacer varias tomas. Todo esto da lugar a petabytes de información que se procesa, y al cabo de los meses, porque esto se está haciendo en ciencia abierta, al cabo de los meses se pone en open source. Cualquiera de ustedes puede bajarse ahora los petabytes de información, y si tienen la inclinación y el tiempo para ello, pueden ponerse a intentar desentrañar el contenido de los papiros. Como esto no es una cosa que esté al alcance de todo el mundo, pues veamos lo que se ha hecho. Para hacer más difícil esto, el problema se agrava porque la tinta que utilizaron los escribas de los papiros de Herculano es prácticamente idéntica desde el punto de vista químico, es prácticamente idéntica al propio papiro, de forma que no pueden tener un contraste como lo podrían tener si tuviera metal. Hay algunos papiros que sí que tienen tinta con metal, pero la mayor parte no, es una tinta vegetal. Entonces, la única forma de encontrar la tinta ahí es por la diferencia del grosor del papiro. Estamos hablando de micras en la zona. Aquí ven, esta es una imagen con un electrón, con un microscopio electrónico, de la diferencia entre el papiro con tinta y sin tinta. Aquí vemos también la diferencia que hay entre el papiro con tinta y sin tinta. El problema se vuelve tan grave que varios emprendedores americanos, entre ellos Elon Musk, apoyan una iniciativa que se llama el Vesuvius Challenge, que consiste en simplemente dar un premio a aquellos equipos, ponerlo primero todo en abierto para que todo el mundo pueda trabajar sobre esto, y incentivar con un premio. El premio mayor es $1 millón, pero hay premios más pequeños que ya se han dado de $60.000, $50.000, a los que encuentren, por ejemplo, el título del papiro, o el nombre del autor, o más de 14 líneas,
o fracciones grandes. Así es más o menos como se hace. Hacen el escáner y obtienes una imagen virtual del papiro. Esto lo tienen ustedes, si tienen Mastodon en sus teléfonos, se pueden unir al canal donde están todos estos chicos compartiendo sus hallazgos. Entonces, lo que se hace con esta imagen virtual es que se desenrolla virtualmente, y una vez que tienes las partes desenrolladas virtualmente, intentas encontrar las partes de esa superficie donde hay distancias de grosor. Todo esto se hace utilizando técnicas de inteligencia artificial, de machine learning, que avanzaron al principio lentamente por las dificultades intrínsecas, pero hace ya 1 año y medio se empezó a encontrar palabras enteras. Esta fue la primera palabra que se encontró, y en mayo encontraron el título de un papiro, y ahora esto es lo que se puede encontrar. En 2023 pudieron sacar esto del final de la parte inferior de uno de los papiros, y esto se consigue ahora prácticamente sin intervención humana. Esos son $60.000 de premio. Este es el primer papiro que ha sido editado de un rollo sin abrir, que es una cosa excepcional. Claro, ¿por qué? Para acabar ya la conferencia, ¿por qué insisto en que esto es tan importante? Bueno, la razón por la que esto es tan importante es porque quedan todavía unos 200 papiros sin abrir. Esos son los papiros que fueron sacados por los españoles, pero aquí tienen la última reconstrucción de la Villa de los Papiros. La biblioteca que se ha encontrado es la biblioteca de Filodemo, no es la biblioteca principal de la casa, porque en estas villas tan enormes se sabe, lo cuenta Cicerón muchas veces, que los dueños tenían 2 bibliotecas, una griega y otra romana. Y esta biblioteca que hemos encontrado ni siquiera es una de esas. Esta es una biblioteca particular que estaba ahí. Es decir, en otras palabras, que muy probablemente hay una biblioteca griega y una biblioteca romana ahí dentro, a 20 metros bajo el suelo, esperando que se encuentre. Esto es esta restitución, este modelo que se ha hecho, ha encontrado muchos más niveles, porque los españoles solo conocieron un nivel, pero en las nuevas en las nuevas prospecciones que se ha hecho, se han encontrado otros 2 niveles. Y ahí, desde luego, encontraremos muchas más cosas, y además hay que tener en cuenta que esto es las nuevas excavaciones, los nuevos modelados que se están haciendo. Esto es otro modelo. Hay que tener en cuenta que todavía no sabemos qué es lo que hay en muchas zonas de la casa, anejas a la casa. Es decir, con esto termino, que lo que nos ofrece esta posibilidad de leer los papiros calcinados utilizando rayos X, un sincrotrón e inteligencia artificial es potencialmente descubrir nuevas bibliotecas de textos griegos y latinos que pueden ser un cambio completo de lo que sabemos sobre literatura latina, literatura griega e incluso de historia. Podemos encontrar ahí recetas de cocina de la madre de Julio César o discursos hechos a manos, porque nunca se había encontrado algo parecido a esto. Es decir, los textos de Filodemo los encontramos en varias versiones, una versión inicial, una primera corrección, una segunda corrección, una versión para ya editado. Eso es una cosa realmente excitante para cualquiera al que le guste el mundo antiguo, y bueno, pues esto es lo que tenemos gracias al Vesuvius Challenge. Y muchas gracias, esto era todo.